Dejamos todo esto. La gira del 78 de los Rolling Stones por Estados Unidos dejó bombas como Hound Dog, por ejemplo. Bien crudo, rock and roll, el estilo bien Chuck Berry, directo, con pura adrenalina directa al corazón. Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a mostrar material inédito y mucho bootleg de la gira del 78. Ahí se va, Hound Dog. Se fue Hound Dog. Los Stones en vivo y lo voy a dejar de fondo. Voy a dejar de fondo porque son conciertos que no se oficializaron del Tour 1978. Soy César Barzais de la Patagonia de Argentina, les mando un gran saludo y vamos a repasar el Tour 78 de los Rolling Stones cuando presentaron Some Girls, justamente. Tengo muchos discos, voy a comentar un poco también acerca de, no en sí las sesiones de grabación, pero cómo fue, más o menos, el Tour 1978 de los Rolling Stones. Bueno, el día anterior, justamente a que salga el primer simple de 1978, estamos hablando de Miss You y Faraway Eyes, el mismo día se hicieron esos históricos ensayos en la zona de Woodstock, en los Birdsville Studios, allí en la zona de Nueva York, conocido popularmente en el ambiente del coleccionismo, de la piratería de los bootleg, como los Complete Woodstock Tapes. Algún día vamos a hacer un video sobre eso también. Y la inmensa cantidad de canciones que allí estuvieron preparando, muchas de ellas estuvieron en lo que fue la gira de los Rolling Stones. El 19 de mayo fue publicado Miss You y Faraway Eyes como simple. 19 de mayo, 18 y 19 de mayo hasta principios de junio fueron los ensayos de Woodstock Tapes. El 2 de junio los Stones publicaron Miss You y Faraway Eyes. Y el 19 de mayo también, pero en Europa. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Siguieron los ensayos, algunos ensayos de Ronnie Wood, algunas participaciones de Bill, y el tour de los Rolling Stones empezó el 19 de junio, el 10 de junio de 1978 hasta el 26 de julio de 1978. Cuando terminó el tour de los Rolling Stones, se volvieron a reunir y siguieron tocando porque había muchas canciones, aparte de lo que fue también la colaboración con Peter Tosh. Se dio que en noviembre, el 29 de noviembre del 78, los Stones publicaron Shattered y Everything is Turning to Gold, el tercer simple de Some Girls del álbum.
se dio que en diciembre del 78 Kid publicó su histórico Run, Rudolph Run, con The Harder They Come en el lado B. Y algo importante que también quería destacar es que antes de que cerró, justamente en 1978, se dieron unos ensayos realmente muy destacados que habitualmente son conocidos como Back in the USA, en el ambiente de Harder They Come también, conocidos así, donde hicieron una buena cantidad de canciones. One Night, recuerdo el tema que popularizó Elvis, Tallahassee Lassie y varios otros. De eso también vamos a hacer un video en algún momento en este Rolling Stones and Records. Esto que tiene Let It Rock, All Down the Line, Honky Tonk Woman, Star Star, When the Whip Comes Down. En el lado B, Beast of Burden, Miss You, Imagination y Shattered. En el C, Respectable, Faraway Eyes, Love in Vain, Tumbling Dice. Y en el D, Happy, Sweet Little 16, el de Chuck, Brown Sugar y Jumping Jack Flash. Esta versión doble LP traía aquí dentro también CD y DVD. Ahí. CD y DVD también. De lo que fue ese extraordinario concierto de los Stones, que fue fundamentalmente allí en Dallas, ¿no? Ahora vamos a completar bien toda la data y toda la estadística mientras dejamos sonar más de este Tour 78 de los Stones. Miren en esta qué hermosa cajita, con estas hermosas tapas 3D. Bueno, aquí venían justamente compilados varios shows del Tour 78 con nuestra amiga. Ahí. Tiene los ensayos de Woodstock Tapes, como les decía recién, que son 4 CDs. Y tiene los shows de Pasig, de Memphis. Están los muchachos, la dupla. Tiene Lexington, todos tocando en vivo. Kid, cuando llega el momento de Happy. Y Before the Big Run también. Tiene Detroit. Tiene Fort Worth, Texas, Charlie. ¿Qué más tiene? Tiene Houston. Tiene la presentación en la TV. Y tiene el show benéfico de Kid con los New Barbarians. Estas hermosas cajitas bootleg numeradas que quiero compartir con ustedes. DVDs que veíamos por aquel tiempo, que conseguíamos fundamentalmente inéditos. Estos, miren. 1978 US Tour, bien fake, bien pirata, bien trucho, va. De estos, y estos así también, el especial de Some Girls de 1978 en Tour, que casi ni se veían directamente las tapas. DVDs que andás a ver cómo conseguían los que lo vendían, ripiado allí de VHS. El CD de este Some Girls Live in Texas, así, este también, y esta cajita de DVD, y esta cajita que también traía el CD. Habría ahí muy buenas ediciones estas, fantásticas ediciones. Ahí va, ahí está todo. Con las mismas canciones, obviamente, que están incluidas en el LP. Este es esto es Ladies and Gentlemen, nada que ver. No sé por qué traje Ladies and Gentlemen, me equivoqué. Tengo por acá otra cajita bootleg, y en este caso es Handsome Girls. Está esta y hay una más grande que les voy a mostrar ahora. Esta es una versión más moderna de Handsome Girls, que hay que ver si la podemos sacar, donde tiene 4 CDs y compila también diferentes conciertos. En este caso, me voy a poner los lentes como hacen los intelectuales en la TV. En este caso, todo Fort Worth, Texas, y también grabado en Memphis, grabado en Detroit, grabado en Houston, grabado en Lexington
y de allí está todo esto. Por ejemplo, el disco 4, que es lo que estamos escuchando ahora, arranca con Hound Dog, Sweet Little 16, Brown Sugar, Jumping Jack Flash, Miss You, Lies, Beast of Burden, Shattered, Shattered Imagination, Respectable y Sweet Little 16. Prácticamente todo el Some Girls, creo que salvo la canción Some Girls y alguna más. Si no me recuerdo, no sé si eran 8 o 9 de Some Girls que se hacían en vivo en esta gira. Bueno, por algo fue el disco increíble que fue Some Girls, ya que pusieron otras chicas distintas. En este bootleg, la foto de esos años, bien rockeros, bien volviendo a la vestimenta de los 50 y también influenciados por lo que era la moda todavía del punk rock. Por eso creo se notó no solamente en la vestimenta y en su look, sino en su sonido, con un Jagger usando las remeras de punk también, por lo menos que decían punk, de ella que tengan actitud punk ya era otra cosa. Más bootleg, Handsome Girls, histórica caja bootleg que tiene estos 4 CDs ahí atrás. Se los voy a dejar ahí para que lo puedan ir viendo, pero antes ya te estoy dando tiempo para que te suscribas al canal. Recordá que donde dice el botón unirme podés ser miembro de este canal también. Hay 3 membresías: la membresía Charlie, la membresía Mick y la membresía Kid. Bueno, algunos teníamos que dejar afuera, había 3 nomás. Y ahí vos elegís la 1, la 2 y la 3. La 1 tiene sus beneficios, la 2 otros, y la 3, la que más beneficios tiene, te podemos enviar videos, películas y discografía, la que quieras, de Rolling Stones y de ellos en solitario. Bueno, de esta cajita, el CD 1 y el 2, grabado en el Will Rogers Memorial Center de Fort Worth, Texas, el 18 de julio de 1978, y el CD 3 y 4, grabado en el Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee, el 20 de junio de 1978, también grabado en Lexington, Kentucky, el 29 de junio del 78, el 6 de julio del 78, grabado en el Masonic Hall de Detroit, Michigan, y el 19 de julio del 78, en el Pavilion de Houston, Texas, también se grabó. Obviamente Swinging Pig Records, el del cerdito, el del chanchito acá, el mejor sello por excelencia bootleg que haya existido en alguna oportunidad. Y este disco es el que estamos escuchando ahora. El disco número 4. No les miento, no está. El disco número 4. Y así, estos hermosos bootleg de esa hermosa época tan poderosa de 1978, los Stones sonando bien en crudo. Una época que dejó como para que hagamos varios videos. Como dije recién, también Gusto Tapes merece un video aparte por todo el material increíble, y como todo eso no fue oficializado, bueno, lo vamos a poder ir acompañando con canciones, ¿por qué no? Hablando de canciones, acá tengo otro LP bootleg, Autumn Vale, de esas épocas. Autumn Vale 1978 US Tour, que fotón, increíble esta, saquemos, ahí está. Y esto trae el show del Capitol Theater de Paso, New Jersey, 14 de junio del 78, también de Swinging Pig Record, es de 1990, este LP doble. Un lujo, para ser un LP doble, ¿no? Un lujo total. Y los Stones que marcaban una tendencia que de a poco ya comenzaban a tocar en estadios abiertos, en varios cerrados también, sobre todo en el que se grabó la película, pero en varios lugares abiertos y grandes también, para ya luego la explosión del 81 en los estadios monumentales gigantescos. Con poca información los bootleg, pero realmente estaban muy buenos, como este también. Satisfacción garantizada. Acá, con los dos en portada, saco esto para que se vea bien. Satisfacción garantizada. ¿Este de qué es? Este es un compilado
Un compilado de toda la gira. Tiene hasta Don't Look Back de Jagger y Peter Tosh. Tiene Let It Rock. Tiene Star Star. Tiene When the Wind Comes Down. Tiene Lies. Tiene Shattered. Tiene Faraway Eyes. Tiene Happy. Tiene Sweet Little 16. Tiene Satisfaction. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart y Ian McLagan. Grabado en San Luis, Buffalo, Greensboro, Oakland y Chicago. Mire este, de Rolling Stones 78. Qué hermosos eran estos piratas, hermosos. Traen tantos recuerdos, tantos recuerdos lindos de haber escuchado estos discos en CD o en vinilo. Hermosos recuerdos. La carita de Kid, ¿no? La carita de Kid. No pasaba el control, ¿eh? No pasaba el antidoping o el de alcoholemia. Uno de los dos no lo pasaba, Kid, ¿eh? Si venían después de esa foto. Bueno, ¿qué más? Acá tengo otro bootleg de esa época. Por eso es una gira increíble que me encantaba. Y tengo un par más, pero elegí los que a mí más me gustan de los bootlegs de esa época. Esta, y miren, esto es bien punk rock, ¿o no? O punk rock o especie de rock, rockabilly de los 50, ahora Marlon Brando, que le falta la moto. Pero Jagger con estas remeras de Destroy, como usaban los punk de la época, y lo criticaban un poco los punk a Mick por hacerse de la imagen del punk rock un poquito. Bueno, este también es un compilado de lo que es la gira 78 y también es un LP doble. Miren, nada de información. Así eran estos LP, hermosos. No tenían nada de información, nada. Este es celeste o turquesa, no sé. Tenías que guiarte con lo que decía acá atrás, hablando de... la gran parte de este bootleg es de New Jersey, que tenía capacidad para 3.000 espectadores sentados, según cuenta justamente acá. Bueno, parte de lo que le quería mostrar que tiene que ver con esta gira 1978 de los Rolling Stones, para separarla de lo que fue Some Girls. Ya tenemos un video de Some Girls, se los dejo acá al final justamente del video, mientras sigue sonando este Handsome Girls, que está fantástico. Les agradezco como siempre por la compañía. Los invito a que me acompañen en este canal Rolling Stones Records. Si se quieren sumar como miembros del canal, bienvenidos. Si no, hay una opción que dice gracias allí y cada uno puede aportar lo que desee. No es obligación, cada uno aporta con lo que quiere. Pero yo siempre agradecido por el acompañamiento de todos ustedes en este canal y el crecimiento de Rolling Stone Records. Los invito a que se suscriban, a que le dejen un like por allí a este video y a que miren cuando tengan tiempo. No le digo que hagan una maratón, pero cuando tengan tiempo, si quieren ver, hay más de 120 videos, creo ya, subidos, todo relacionado a los Rolling Stones, que son tan grandes que hasta amigos te generan. Nos despedimos de nuevo con Hound Dog, porque esa es 100% inédita y no la va a desmonetizar, ni la va a cancelar, ni la va a silenciar YouTube. Le subo el volumen y nos vamos. Live in Texas. Tema que no está en Live in Texas. Hound Dog. Linda perla para cerrar. Dejamos todo el tema y nos vamos. Después díganme si se ve mejor ahora. O es mejor con las luces prendidas. Si no tienen Handsome Girls, búsquenlo.
impresionante. Excelente sonido, como escucharon, de la gira 78. Está el solo de Ronnie. Mucho de esa gira se grabó para lo que iba a ser un probable disco en vivo. Y por eso hay muchos shows filmados también. Bueno, todo eso está acá. Dejamos la canción ya que estamos. Suscríbete al canal. Acompáñanos. Compartí el contenido con tus amigos. Déjanos un comentario. Y nos reencontramos en el próximo video. Todos los martes, jueves y domingo hay un video relacionado a Rolling Stones subido en este canal. Hay subtítulos en muchos idiomas, recordalo. Adiós.